Bueno, pues vamos a dar inicio entonces a una nueva sesión de este coloquio de investigación lingüística del semestre 2021. Y en esta ocasión le toca presentar a Jesús Holguín Martínez, perdón, de la Universidad de California en Santa Bárbara. Y el tema es Qualitative Comparative Clauses as if Constructions in Worldwide Perspective. Nos va a presentar en español, pero bueno, sus diapositivas van a ser en inglés. Adelante, Jesús. Ok, perfecto. Antes que nada, pues muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. La verdad, para mí es un honor y un privilegio siempre recibir sus comentarios sobre mis investigaciones y pues bueno, aquí les vengo a compartir algo que, como pueden observar, está relacionado con las cláusulas comparativas cualitativas. En este caso me voy a centrar en un solo tipo de construcción cualitativa, que son las construcciones como sí. Y bueno, es un estudio tipológico. Ya les hablaré un poquito más de esto. Para aquellos que no me conocen, soy Jesús Holguín. Actualmente soy candidato a doctor por la Universidad de California, Santa Bárbara. Y bueno, ok. Antes que nada, me gustaría más que nada mencionar de dónde surgió esta idea. Bueno, el año pasado hubo un evento de construcciones comparativas en la Universidad de Bolonia, en Italia. Y bueno, para este evento recibí una invitación por parte de Caterina Mauri y Simone Mattiola para poder presentar en este taller que hubo. Lamentablemente no se realizó, pero bueno, nos invitaron a poder publicar nuestra investigación en un journal que ellos tienen, que es Journal of Linguistic Typology at the Crossroads. Y en la primera edición de este journal, que creo que lo va a editar Sonia Cristófaro, vamos a publicar nuestras contribuciones que se presentaron en este workshop que les menciono en Bolonia. Y bueno, me gustaría dar, pues, son varias personas las que han jugado un papel importante en se podría decir, en la transformación de las ideas de este paper, principalmente Marianne Mitun, Bernard Combry, Eric Campbell, Holger Diesel también ha jugado un papel muy importante, y finalmente Jeffrey Heath. Y bueno, ok, ¿cuál va a ser el esquema de la plática que les voy a dar el día de hoy? Bueno, primeramente voy a dar una introducción breve sobre el tópico lingüístico que voy a abordar. Después de ello voy a dar una breve semblanza sobre algunos aspectos teóricos que son relevantes para el entendimiento de las construcciones comparativas cualitativas, en particular las construcciones como sí. Voy a mencionar brevemente algunos aspectos sobre la muestra que se utilizó para el presente estudio. Después de ello va a empezar lo interesante de la plática, que en este caso estaríamos abordando la diversidad translingüística por medio de las cuales estas construcciones cualitativas se codifican. Y finalmente vamos a concluir la plática de hoy con algunos comentarios. Y bueno, ese es básicamente el outline que voy a seguir para la plática de hoy. Ok, primeramente la introducción. Bueno, a manera de introducción me gustaría mencionar lo siguiente. Principalmente me voy a basar en Yvonne, la doctora Yvonne. Ella menciona que hay dos tipos de cláusulas comparativas, las cuantitativas y las cualitativas. La mayoría de lingüistas han hablado o ha hecho exploración sobre las construcciones cuantitativas. Principalmente tenemos construcciones de desigualdad. Por ejemplo, en este caso podemos tener superioridad, como Susana es más alta que Pedro. Superioridad absoluta, por ejemplo, Susana es la más alta de su familia. En este caso serían las famosas superlativas. También tenemos construcciones dentro del ámbito de la desigualdad, como aquellas que expresan inferioridad, como lo podemos observar en este esquema. Y en este caso podemos hablar de comparativas de inferioridad relativa. Por ejemplo, Pedro es menos alto que Susana. Y también podemos tener superlativas de inferioridad. Por ejemplo, en este caso podríamos hablar algo de Pedro es el menos alto de su familia. Y bueno, tal y como podemos observar en este esquema, también podemos tener construcciones de igualdad. Por ejemplo, Pedro es tan alto como Susana. Y finalmente, en este esquema podemos observar lo que nos es de interés para el presente estudio, es decir,
comparación cualitativa. Y dentro de la comparación cualitativa podemos tener dos tipos. El primero tenemos estos marcadores de semejanza o parecido. Por ejemplo, Pedro corre como una liebre o Pedro es como Susana. Esto se señala a través de esta flechita roja. Voy a utilizar bastantes flechas en esta presentación por cuestión pedagógica para más o menos identificar los aspectos teóricos que quiero resaltar tanto en los ejemplos como en la presentación. Y finalmente tenemos la construcción comparativa que nos interesa. En este caso tenemos construcciones de simulación o algo que es pretendido. En este caso podemos tener construcciones como Pedro se comporta como si fuera un niño. Y esto se señala a través de esta flecha verde que tenemos en esta diapositiva. Y bueno, esta es la construcción que me va a interesar. Jesús, disculpa. ¿podrías presentarlo en una sola? Están pidiendo, sí, porque es un poquito chiquito, que presentes la pantalla entera de la presentación. Si es posible. Claro. Disculpen, Ok, disculpen. Perfecto. ¿Está mejor? Hicieron esto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ok. ¿Hay alguna cosa que no entendieron o que no pudieron observar bien al momento? ¿Vamos bien? Ok. Todo bien, bueno, creo. Ok, una vez diciéndolo eso, bueno, me voy a concentrar en estas construcciones de simulación. Sin embargo, ya que los términos simulativo, similaridad y simulación se parecen en cuanto a su substancia fonética, voy a utilizar el término construcción de manera hipotética. Es decir, me voy a centrar exclusivamente en aquellos ejemplos como él me trató como si yo fuera un extraño. Y bueno, ese tipo de construcciones han recibido poca atención translingüística. Sin embargo, este tipo de construcción se ha explorado en algunas lenguas, por ejemplo, en Pech. Creo que la maestra Claudine está aquí. Ella ha realizado un estudio sobre este tipo de construcciones. También tenemos SAR en Sami y tenemos estudios que se han realizado en lenguas indoeuropeas, principalmente Corman. Este librito que aparece aquí, que es Construcciones simulativas o se podría decir de semejanza e igualdad, es un libro que fue publicado en el 2017 y se los recomiendo mucho porque aquí podrán encontrar varios estudios de caso de cómo las lenguas codifican esta idea de comparación cualitativa. Muy recomendado. Y bueno, entonces, la muestra, el hecho de que esta construcción ha sido abordada, que no ha sido abordada translingüísticamente, se ha identificado en los siguientes dos estudios tipológicos de cláusulas adverbiales. Principalmente tenemos a Martovich. Ella nos menciona que este tipo de relación semántica, es decir, de construcciones de manera hipotética, no ha recibido este interés translingüístico serio. Por lo tanto, ella dice que sería interesante que en un futuro este tipo de construcciones fueran abordadas de manera tipológica. Y más recientemente, Heterle señala que las construcciones de manera hipotética son un territorio que ha sido poco explorado, ya que no existen estudios tipológicos que han abordado de manera precisa los aspectos semánticos y discursivos de este tipo de construcción comparativa. Y bueno, esta principalmente es la motivación que yo tuve al momento de leer estas disertaciones, de que, ok, este es el siguiente paso, esta es una construcción que merece ser explorada de manera translingüística. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de la presentación del día de hoy? Bueno, son dos principalmente. El primero es ofrecer un análisis de la variación translingüística de construcciones hipotéticas de manera al tomar una muestra de 61 lenguas. Más adelante les voy a mencionar las lenguas que forman parte de la muestra, etc. Y segundo, mostrar el rol que el contacto de lengua ha tenido en la construcción o distribución translingüística de las construcciones de manera hipotética. En particular aquí es bastante interesante porque hay varias estrategias que son raras desde un punto de vista translingüístico e interesantemente forman estos areal clusters, es decir, son varias lenguas no genéticamente emparentadas que cuentan con las mismas estrategias para expresar manera hipotética. Sin embargo, las formas, es decir, la sustancia no es la misma. Lo que quiere decir aquí es que se ha dado un patrón de replicación. Para esto recomiendo mucho leer a Janet 2007.
Seiko. Ella tiene un artículo muy interesante que es Types of Loan, Matter and Pattern. Y en este caso, no se copió de manera directa la forma de estas estrategias que son raras, sino más bien los hablantes, a través de material nativo de sus lenguas, replicaron el patrón. Ya les hablaré más adelante de esto al mostrarles 3 estudios de caso. Bueno, ok, ya les hablé un poco de la introducción, la motivación de este estudio. Ahora es momento de hablar sobre algunos aspectos teóricos relevantes a las construcciones de manera hipotética o construcciones como si. Bueno, a continuación me centraré en la terminología que se empleará. Después de ello, hablaré un poquito sobre la noción de cláusula adverbial y cláusula de complemento, porque las construcciones de manera hipotética pueden ser consideradas adverbiales o de complemento. Entonces, aquí es importante realizar una distinción. Y finalmente, hablaré en esta sección sobre algunos marcadores de tiempo, aspecto y modo que son relevantes para las construcciones hipotéticas. Bueno, empecemos con las terminología. Dada la escasez de estudios tipológicos que se han realizado con respecto a las cláusulas de manera hipotética, no hay como un consenso de cómo referirse a este tipo de construcción. Por ejemplo, Corman en el 97 las llama solamente cláusulas comparativas, pero tal y como les mencioné, o como pudimos observar en el esquema previamente, llamarles cláusulas comparativas solamente como que es muy ambiguo, dado que hay diferentes subtipos. Otro tipo de terminología que se ha utilizado es cláusula de circunstancia irreal. Tenemos cláusulas de pretensión, cláusulas modus essendi, cláusulas de manera contrafactual, cláusulas de similitud hipotética y cláusulas de manera hipotética. Bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, estoy adoptando la terminología de Dixon en el 2009, es decir, cláusula de manera hipotética, para referir a este tipo de construcciones como sí. Ahora, otro aspecto teórico que tenemos que tener en cuenta sobre este tipo de construcciones es el siguiente. Las construcciones de manera hipotética pueden ser consideradas cláusulas adverbiales y cláusulas de complemento. ¿A qué me refiero con esto? Primeramente, ¿por qué podemos considerar este tipo de construcciones adverbiales? Bueno, pueden ser adverbiales porque en este caso son cláusulas no argumento, en las cuales el predicado de una cláusula está relacionado con otra proposición que se expresa en otra cláusula. En este caso, por ejemplo, tal y como podemos observar en uno, la primera cláusula de Goldschimmer no implica referencia a otra proposición. Por lo tanto, podemos considerar que este tipo de construcción es una adverbial. Y en este caso, para hacer la distinción de adverbiales y cláusulas de complemento, hay un artículo que les recomiendo mucho. En este caso es Schmidtke, Bode y Holger Diesel. Este artículo no se ha publicado aún, pero va a salir próximamente en un handbook que es the Oxford Handbook of Embedding. Próximamente va a salir este artículo y la verdad se los recomiendo bastante. Da luz de varios aspectos teóricos sobre lo que son las cláusulas adverbiales y complemento y algunos criterios que son necesarios para diferenciar este tipo de construcciones, aunque en algunos casos es bastante difícil hacerlo. Bueno, tal y como les mencioné, las cláusulas de manera hipotética pueden ser consideradas cláusulas de complemento. Y en este caso, el predicado de una cláusula, ahora sí, va a implicar o hacer referencia a otra proposición que se encuentra en una segunda cláusula. Y esto lo podemos observar en el ejemplo 2 de Donoso. Esta es una lengua Dogon que se habla en Mali. Y bueno, en este caso, podemos ver que el predicado de la cláusula principal hace referencia o implica otra proposición. Y bueno, el rango de clases semánticas de este tipo de predicados que aparecen en cláusulas de complemento de manera hipotética es bastante limitado, es decir, podemos tener solamente algunos tipos. Principalmente podemos tener algo que se ha llamado como identidad equivocada, este tipo de cláusulas de complemento. Y en este caso, el predicado de la principal va a significar algo como actuar o pretender o comportarse. Y por ejemplo, tenemos como la construcción en 2 de Donoso. Y por ejemplo, él está actuando como si él fuera o va a golpearte, pero en realidad no te va a golpear. Es algo meramente hipotético
en esta situación, aunque también en algunos casos puede ser contrafactual. Y bueno, ahora, hay otro segundo tipo de cláusula de complemento que puede ser considerada una construcción hipotética de manera. En este caso tenemos construcciones en las cuales el predicado de la cláusula principal va a significar algo como parecer o asemejarse. Y en este caso, este tipo de cláusulas de complemento se refieren a predicados epistémicos. Para este tipo de construcciones recomiendo mucho leer la siguiente disertación de Schmidt-Gebode en el 2014. Es una disertación que ha sido poco citada porque hay a lo mejor un poco de desconocimiento sobre esta obra, pero la verdad la recomiendo bastante, en la cual podrán encontrar referencia a este tipo de construcciones. Y bueno, tal y como lo podemos observar en Ojibwe, en esta lengua algonquina, podemos ver este tipo de construcción en la cual el predicado de la principal es algo, el significado es como parecerse o parecer. Por ejemplo, parece como si estuviera pasando algo. Y bueno, ya vimos que las cláusulas de manera hipotética pueden ser adverbiales, de complemento. Bueno, es importante mencionar que en este estudio solamente se están tomando en cuenta construcciones hipotéticas de manera que son adverbiales, es decir, solamente estoy tomando construcciones como las que podemos observar en 1. Ahora, algo importante que hay que mencionar aquí, esto es algo que no voy a abordar de manera profunda, pero es importante tenerlo en cuenta. Las construcciones de manera hipotética que son adverbiales comúnmente tienden a evolucionar en construcciones de complemento, tales como las que mencioné previamente. Y bueno, este desarrollo es un caso de gramaticalización secundaria en las cuales se incrementa la gramaticalización de ciertos items gramaticales en ciertos contextos. Y bueno, la jerarquía que estoy proponiendo en 4 es partiendo de las lenguas de la muestra, es decir, de 61 lenguas. Y bueno, en este caso, encontré partiendo de esta muestra que estas cláusulas adverbiales tienden a evolucionar o gramaticalizarse en cláusulas de complemento cuyo predicado principal significa parecer. Después de esto tenemos construcciones de complemento que significan, cuyo predicado significa actuar o comportarse. Y después de ello tenemos cláusulas insubordinadas, como la que podemos observar en 5 en español. Supongamos que estoy teniendo una conversación con alguien y esta persona me dice, voy a comprar esta casa. Y yo respondo, como si tuviera suficiente dinero. Sabemos en realidad que no tiene la capacidad económica para hacerlo y entonces estoy emitiendo ese tipo de construcción. Y bueno, nótese que hay lenguas que tienen un desarrollo todavía más, algo que no está establecido aquí en la jerarquía de 4, en el cual las conjunciones que significan como si pueden aparecer por su cuenta. En este caso tenemos, el inglés es un claro ejemplo de esto. Por ejemplo, tenemos la siguiente conversación. Miss me honey, as if, where's my crab cake? Y en este caso podemos observar que la conjunción as if ocurre por su propia cuenta. En este caso, esto todavía va más allá de construcciones insubordinadas. Y bueno, ¿qué quiere decir esta jerarquía? ¿Cómo la podemos interpretar? Bueno, quiere decir que si encontramos construcciones como la de 5, insubordinadas, las lenguas o cualquier lengua que estemos explorando va a tener las construcciones como de complemento con verbos que significan actuar o comportarse, o verbos que significan epistémicos como parecer, y también por ende cláusulas adverbiales. O si tenemos una lengua en la cual encontramos cláusulas de complemento de manera hipotética, cuyo verbo sea epistémico como parecerse, eso va a implicar que tenemos cláusulas adverbiales. Al menos es lo que he observado hasta el momento en las lenguas de la muestra. Finalmente, otro aspecto teórico que me gustaría mencionar aquí rápidamente tiene que ver con los marcadores de tiempo, aspecto y modo. Las construcciones de manera hipotética dan lugar a algo que es meramente imaginario o contrafactual. Y por lo tanto, se espera
que por esta caracterización semántica van a ocurrir con marcadores tempoaspectuales que armonizan con esta situación semántica. En este caso, se espera que tengamos marcadores de irrealis o marcadores de nueva cuenta que armonicen con este tipo de relación hipotética o contrafactual. Sin embargo, hay dos lenguas en la muestra, tal y como lo podemos observar aquí, en las cuales este tipo de construcciones de manera hipotética tienden a aparecer con marcadores que no armonizan con esta situación hipotético contrafactual. Por ejemplo, en coreano observamos que esta construcción aparece con marcadores de pasado y en 7, en esta lengua túrquica, podemos observar, en uigur, podemos observar que también aparece con marcadores de pasado. Entonces, esto podríamos considerarlo como un tipo de mismatch, dada la situación. Bueno, a manera de resumen, ¿qué les dije previamente? Bueno, pudimos ver que hay varios términos por medio de los cuales se ha hablado de las construcciones como sí o construcciones de manera hipotética. Otro aspecto importante es que las construcciones de manera hipotética pueden ser adverbiales o de complemento. Sin embargo, en la presente discusión, en la presente investigación, solamente se toman en cuenta construcciones adverbiales. Y finalmente, los marcadores tempoaspectuales que aparecen en construcciones hipotéticas de manera tienden a armonizar con el significado de este tipo de construcción. Pero vimos que hay casos en los cuales no sucede así. Bueno, ok, ya hablamos de la introducción, hablamos sobre algunos aspectos teóricos relevantes de esta construcción. Ahora les voy a hablar brevemente sobre la muestra de lenguas del presente estudio. Bueno, ok, para el presente estudio estoy optando por un método que es propuesto por Miestamo en el 2016 y este método se llama The Genus Macroarea Method. Ese es un tipo de muestra de variedad en la cual el principal objetivo es encontrar tanta diversidad como sea posible. Y en este caso, tal y como lo dice el título del método, The Genus Macroarea Method, la estratificación genética primaria es al nivel de genus y la estratificación areal es primariamente a través de macroáreas como África, Australia, Sudamérica, etc. Y bueno, en particular opté por un método bottom-up. En este caso, partimos de la propuesta genética de lenguas por Dreyer. Él propone que hay alrededor de 541 genus o genera en todas las lenguas del mundo. Entonces, hice una exploración de todas estas, la propuesta genética que él hace, que Dreyer hace, y de estas 541 grupos genéticos que Dreyer propone, pude encontrar 61 referencias que tienen buena descripción sobre las construcciones de manera hipotética. Miento, son 543, tal y como lo podemos observar en la tabla en 1, ¿ok? Y por ejemplo, en África podemos observar que hay 77 grupos genéticos o como Dreyer los llama genera, y de estos 77 pude encontrar 12 lenguas. De Australia, de 43 grupos genéticos que él propone o genera, pude encontrar solamente 3 lenguas. Entonces, partiendo de esta tabla, podemos observar que Eurasia tiene una mayor representación en las lenguas de la muestra con un 25.60%, mientras que por otra parte Sudamérica de 110 genera que Dreyer propone solamente pudo encontrar 4 lenguas y por lo tanto es la macroárea menos representada. Bueno, las siguientes son las lenguas de cada macroárea que estoy tomando en cuenta en el presente estudio o en lo que les estoy presentando el día de hoy. Y bueno, obviamente omití varios aspectos teóricos relevantes de la muestra o más detalle, pero bueno, eso ya más o menos nos da una idea de cómo se llegó a la muestra del presente estudio. Y bueno, un agradecimiento obviamente especial a los siguientes lingüistas porque me ayudaron bastante en el entendimiento de los datos y la recopilación de los datos con varias lenguas de la muestra.
Bueno, ahora sí, vamos a entrar. ¿Dónde estamos al momento en la presentación? Bueno, ya vimos la introducción, algunos aspectos teóricos, la muestra de lenguas del presente estudio, y ahora vamos a hablar sobre el rango de estrategias por medio de las cuales esas construcciones cualitativas se codifican o se expresan. Y bueno, la siguiente discusión se va a dividir en estrategias que son comunes y estrategias no son tan comunes o son raras en las lenguas de la muestra. Bueno, vamos a empezar discutiendo las estrategias que son más comunes. En este caso tenemos marcadores de similitud o marcadores como estos que el inglés tiene como like, y tenemos también conjunciones adverbiales. Ok, los marcadores de semejanza o parecido son los más comunes en las lenguas de la muestra. Es decir, 39 lenguas cuentan con esta estrategia para expresar esta construcción de manera hipotética, lo cual nos indica que hay una conexión diacrónica que se puede dar aquí. Es decir, estos marcadores que significan, que expresan semejanza, por ejemplo, Pedro corre como liebre, tienden a extenderse al dominio de la manera hipotética. Y en este caso, algo importante de mencionar aquí y que he encontrado en estas 39 lenguas es que estos marcadores tienden a introducir construcciones en las cuales las cláusulas tienden a tener una estructura que no muestra un estatus de dependencia o formas verbales dependientes. Es decir, si quitamos el marcador, las dos cláusulas tienen características de cláusulas principales. Y se podría decir, esta observación se podría decir que tiene mucho que ver con lo que dice Heterle. En su jerarquía, ella propone que esas construcciones de manera hipotética exhiben el menor grado de degradación con respecto a otro tipo de cláusulas adverbiales, es decir, de propósito y de causa, entre otras, obviamente, de concesión, etc. Y bueno, con respecto al uso de estos marcadores de semejanza, en su uso de manera hipotética, esto lo podemos observar en Kuwabo. Esta es una lengua bantu, tal y como lo podemos observar aquí en el ejemplo en Osho. Y bueno, de nueva cuenta, fue la estrategia más común en las lenguas de la muestra. Y de nueva cuenta, esto nos dice que hay una conexión diacrónica muy fuerte entre los marcadores de semejanza y las construcciones de manera hipotética. El segundo tipo de estrategia más común en las lenguas de la muestra es conjunciones adverbiales. Es decir, son morfemas que marcan a la cláusula principal, perdón, a la cláusula adverbial con respecto a la relación semántica que tiene con una cláusula principal. Y en este caso, 22 lenguas cuentan con este tipo de estrategia para codificar la manera hipotética. Y esto lo podemos observar en el ejemplo 9 de Shinanteco, esta lengua que se habla en México. Y de nuevo cuenta, algo interesante es que, ok, con respecto a los marcadores de semejanza o similitud, vimos que estos introducen a cláusulas cuya estructura interna muestra o no muestra algún tipo de dependencia. Es decir, si quitamos los marcadores, las dos cláusulas tienden a tener propiedades de cláusulas principales. Y vemos que en las lenguas de la muestra, es decir, estas 22 lenguas que cuentan con conjunciones adverbiales, se presenta la misma tendencia, es decir, introducen a cláusulas que no tienen una degradación, en las cuales tienden a tener las mismas propiedades que cláusulas principales. Las dos cláusulas tienen estas propiedades. Bueno, ahora, una pregunta muy interesante es, ¿de dónde vienen estas conjunciones? Algo bastante interesante es que en la mayoría de las lenguas de la muestra, estas conjunciones vienen de verbos que significan decir. Disculpen. Por ejemplo, en lesguiano, podemos observar que la conjunción que se utiliza para expresar manera hipotética viene de algo que significa y tú dirías. En georgiano, esta lengua caucásica, vemos que la conjunción también viene de algo parecido a un verbo decir. En otra lengua, principalmente una lengua africana y en otras lenguas africanas,
pero nomás les estoy mostrando una al momento. En Superior vemos que la conjunción que se utiliza para expresar manera hipotética también viene de un verbo decir, como tú dirías. Algo interesante es de que, por lo regular, este verbo de decir aparece con un marcador, se podría decir, de realis, más una marcación de persona de segunda, marcación de segunda persona, como tú dirías. Y bueno, esta observación tiene mucho que ver con lo que Heine y Kuteva mencionan, en las cuales ellos nos dicen que estos verbos de decir se tienden a gramaticalizar en mecanismos que expresan la noción de como si o de manera hipotética. Aunque ellos no lo mencionan de manera explícita, ellos muestran bastantes ejemplos de lenguas mandé. Por ejemplo, tenemos a Coranco. En esta lengua vemos de nueva cuenta que el verbo de decir más el pronombre de segunda persona se tienden a gramaticalizar en esta noción de como si o de manera hipotética. Y bueno, este parecería ser como una vereda o un camino bastante interesante para futuros estudios, es decir, ver de dónde se originan estos marcadores como sí. Ahora, algo bastante importante que mencionar sobre estas construcciones o sobre estas conjunciones o sobre estos mecanismos comunes es de que estos tienden a ser monofuncionales o polifuncionales. A esto me refiero sobre el rango de significados dentro de la subordinación adverbial que pueden llegar a expresar. Por ejemplo, Heterer nos menciona en esta jerarquía que podemos observar en pantalla, déjenme ver, que la manera hipotética tiende a ser la relación semántica más explícita, es decir, que este tipo de relación tiende a expresarse con mecanismos monofuncionales, exclusivos en la codificación de la manera hipotética. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Ella solamente se basa en esta jerarquía para proponer que la manera hipotética es la relación semántica más explícita y solo tomó una lengua en cuenta para este caso. Esto quiere decir que en su muestra no encontró muchas construcciones de manera hipotética. Ahora, la pregunta que surge aquí, la forma de la estrategia para codificar esta manera hipotética va a afectar el grado de monofuncionalidad o polifuncionalidad, es decir, los marcadores de semejanza, like, que expresan manera hipotética y las conjunciones adverbiales tienden a desarrollar diferentes grados de monofuncionalidad. Bueno, partiendo de las lenguas de la muestra, podemos decir que estos marcadores de semejanza o marcadores like tienden a ser polifuncionales en el sentido de que van a expresar otro tipo de relaciones adverbiales. Y por otra cuenta, las conjunciones adverbiales van a tender a ser monofuncionales, es decir, solamente o exclusivamente van a ser utilizados para codificar la manera hipotética. Esto sugiere que la monofuncionalidad o polifuncionalidad de estas estrategias va a verse afectada o va a, se podría decir que va a ser afectada por la forma de mecanismo. Ahora, a manera de resumen, con respecto a lo que les mencioné previamente, primeramente con respecto a la frecuencia, vimos que los marcadores like o marcadores de similitud son más comunes que las conjunciones, de acuerdo a las lenguas de la muestra. Vimos que estos, tanto marcadores like como marcadores o como conjunciones, perdón, tienden a introducir cláusulas que tienen una estructura interna en la cual no muestran signos de dependencia. Con respecto a la diacronía, vimos que las conjunciones principalmente, tienden a derivarse de verbos que significan decir. Y con respecto a la monofuncionalidad, polifuncionalidad, pudimos observar previamente que hay como una asimetría en el sentido de que las conjunciones tienden a ser monofuncionales, mientras que los marcadores de similitud o semejanza, es decir, estos marcadores like, tienden a ser polifuncionales, es decir, se emplean para expresar otro tipo de relaciones adverbiales. Ahora, aquí viene algo bastante interesante, es decir, a continuación vamos a abordar estrategias que son poco comunes. En este caso voy a hablar sobre patrones correlativos, marcadores contrafactuales y sustantivos o nombres que significan cosa. Primeramente abordaremos marcadores de correlación. En este caso,
En este caso, muchas lenguas utilizan pares de palabras correlativas para expresar diferentes tipos de construcciones complejas. Por ejemplo, en español podremos tener una construcción correlativa como la siguiente. Apenas me fui cuando llegaste. Tenemos apenas en la primera cláusula y cuando en la segunda cláusula. Y en este caso podemos hablar de una construcción correlativa. Ahora, en las lenguas de la muestra solamente dos tienden a codificar la manera hipotética a través de estas correlativas. Esto lo encontramos en Silacoyoapan Mixteco y Huasteca Náhuatl o Náhuatl de la Huasteca. En el ejemplo en 10 podemos observar que la primera cláusula se introduce a través de un conectivo que significa sí palabra, si así dijera la palabra. Y en la segunda cláusula tenemos otro conectivo que significa por lo tanto. En el segundo ejemplo de Náhuatl de la Huasteca podemos observar que la primera cláusula se introduce a través de un conectivo que significa como si dijera la palabra o si la palabra así dijese. Mientras que la segunda cláusula tenemos se podría decir como un conectivo que significa por lo tanto. Ahora, observen detenidamente estos dos ejemplos. Vemos que el patrón de esta correlativa se parece bastante. Sin embargo, las formas, es decir, la forma de los conectivos no es idéntica. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente la explicación más obvia a este paralelismo es el contacto de lengua. Pero en este caso tuvimos la replicación de un patrón. ¿Por qué podemos hipotetizar esto? Primeramente porque las lenguas se hablan en la misma región. Segundo, no están relacionadas genéticamente. Y tercero, la probabilidad de que esto sea puro casualidad es baja, dado que estas estrategias son raras translingüísticamente. Ahora, es importante mencionar que otras lenguas mixtecas cuentan con un mecanismo similar para expresar estas construcciones de manera hipotética. Sin embargo, en algunas de estas lenguas vemos que en el primer conectivo ya no aparece la palabra que significa palabra. Es decir, en algunas lenguas mixtecas este segundo componente del conectivo que significa palabra tuún no aparece en muchas lenguas, ¿ok? Es importante señalar que otras variedades de náhuatl no expresan manera hipotética de esta manera. ¿Qué quiere decir esto entonces? Esto quiere decir que al parecer las lenguas mixtecas sirvieron como fuente para que es decir, el náhuatl de la Huasteca probablemente copió este patrón de estas lenguas mixtecas. Ahora, hay un segundo estudio de caso que me gustaría presentarles el día de hoy y tiene que ver con los marcadores contrafractuales de modo. En este caso, solamente los encontré en Australia, en las lenguas de la muestra. Primeramente, en 13 encontramos que este tipo de marcador contrafractual en la expresión de manera hipotética lo observamos en Huarrongo. Huarrongo es una lengua pamanyungana, en este caso, y también lo podemos encontrar en Gallardiel. Esta es una lengua tánquica y podemos observar que también cuenta con este marcador contrafractual. Sin embargo, observen de nueva cuenta, las formas de los mecanismos de conexión no es el mismo. De nueva cuenta, ¿qué quiere decir esto? Este paralelismo probablemente se debe al contacto de lengua. Esto es porque las lenguas se hablan en la misma región, existe bilingüismo entre ambos en hablantes de estas lenguas. Estas lenguas no están emparentadas genéticamente y el tercer aspecto muy importante, la probabilidad de que esto se deba a la casualidad es muy baja, dada que las estrategias son raras translingüísticamente. Ahora, hay más evidencia con respecto a esto, ya que los marcadores en ambas lenguas tienen el mismo rango de funciones, tal y como lo podemos observar en 15, 16, 17 y 18. Ahora, con respecto a Huarrongo, también lo podemos observar que podría decir que hay un cierto traslape con respecto a las mismas funciones, aunque no en la misma medida como lo pudimos observar en Gallardiel. Ahora, este patrón también ha sido observado en otras lenguas pamanyunganas, como Bidiyara, Gungabula, Emunámbul. Su noda nos menciona que este marcador contrafractual
es un cognado en varias lenguas pamayunganas y por lo tanto se puede reconstruir. ¿Qué quiere decir esto? Que parece ser que estas lenguas pamayunganas sirvieron como la fuente, es decir, Callardil replicó a través de material nativo esta estrategia para expresar manera hipotética a través de material nativo de estas lenguas pamayunganas. Bueno, hay un tercer estudio de caso. Este tiene que ver con sustantivos que significan cosa. Y esto, al parecer, solamente se encuentra en lenguas africanas. Y esto lo podemos observar tanto en 21 como en 22. En este caso, podemos observar que encontramos el marcador que significa cosa y este tiende a acompañarse por un marcador de semejanza que significa like o como. ¿Ok? Jeffrey Heath, hemos tenido varias conversaciones sobre este tipo de estrategias y me comentaba que tanto las construcciones en 21 como en 22 se deben de entender como la situación. En este caso, el sustantivo cosa se debe interpretar como situación. La situación en la cual. Es decir, ese es un tipo de construcción relativa. Y por ejemplo, la construcción en 21 se podría interpretar como la situación en la cual los niños no han comido, ellos están llorando. Y el ejemplo en 22 se podría interpretar de la manera siguiente. El niño está llorando como la situación en la cual yo le hubiera golpeado. En este caso, este tipo de construcciones, al parecer, son muy comunes en las lenguas Dogon. Es una familia de lenguas que se habla en Mali. Bueno, algo interesante es de que este tipo de estrategia, al parecer, se encuentra en otra lengua de la muestra. Es decir, tal y como lo podemos observar en 23, tenemos que esta lengua en 23, vaya, cuenta con este sustantivo que significa cosa, más este marcador de semejanza que significa como. Ahora, algo importante que tenemos que mencionar aquí es de que al parecer podríamos decir, ok, el contacto jugó un papel muy importante. Sin embargo, partiendo de conversación con Jeffrey Heath y otro tipo de referencias que he consultado, no existe el bilingüismo con lenguas Dogon y hablantes de la lengua Maya. Por lo tanto, parecería ser que este es el caso en el cual tengo menos evidencia para proponer que en verdad el contacto de lengua juega un papel importante. La única evidencia fuerte que puedo tener es de que esa estrategia para expresar manera hipotética es bastante rara translingüísticamente y solamente se encuentra en África. Entonces, algo más está pasando aquí. Probablemente se dio un contacto de lengua en la prehistoria y bueno, solamente queda ahí la hipótesis. Ahora, me gustaría mencionar algunos aspectos a manera de conclusión. Podemos ver que los marcadores, es decir, quiero que se lleven a casa con respecto a esta plática. Bueno, es lo siguiente. Los marcadores de similitud o semejanza, que significan como, y conjunciones adverbiales, son más comunes en la expresión de manera hipotética que otras estrategias, tal y como lo podemos observar en el caso de los marcadores de contrafactualidad, con respecto al patrón correlativo, etc. Pudimos observar que los marcadores que significan de semejanza, que significan como, y conjunciones adverbiales tienden a operar en cláusulas que tienen las mismas propiedades que cláusulas adverbiales. Hay una simetría en la polifuncionalidad de estos, es algo que pudimos observar también. Y también algo muy importante que pude mostrar en esta presentación es que las estrategias que son translingüísticamente raras en la expresión de manera hipotética solamente se pueden observar en ciertas áreas. Y se pudo hipotetizar que probablemente el contacto de lengua ha jugado un papel muy importante. Y en particular, hablantes de estas lenguas han replicado a través de material nativo estos patrones. Es decir, no se copió de manera idéntica las estrategias, sino más bien se copió el patrón. Y prueba de ello, o la hipótesis, o se podría decir que las pruebas que se utilizaron para esto fueron de diferentes índoles, tal y como lo pudimos observar en esta presentación. Y finalmente, esto lo digo porque yo estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que dice el profesor Gibbon. La verdad ha sido muy instrumental en mi formación. Sin embargo, en una presentación que tuve, creo que en el 2018,
presenté algo sobre, no recuerdo bien el tópico, pero él me dijo que el tipo de tipología que estaba haciendo era meramente taxonómica, es decir, solamente me estaba centrando en ver patrones comunes y raros. Pero vemos aquí que hay bastante utilidad en saber qué es común y qué es raro desde un punto de vista translingüístico. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a proponer el trabajo que hoy les pude presentar el día de hoy, principalmente el contacto de lengua. Podemos ver más allá, pero bueno, es algo que en su debido tiempo no tuve la respuesta para darle al maestro Gibbon, pero ahora creo que sí tengo la respuesta. Y es importante hacer estas taxonomías al principio porque nos van a llevar a reconocer qué es común y qué es raro para poder proponer estas hipótesis sobre el contacto de lengua. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, hay bastantes lenguas bueno, hay alrededor de unas 9 u 8 lenguas en la muestra que tengo, en las cuales los marcadores de similitud, que significan como, y las conjunciones como sí, se pueden intercambiar en varios tipos de cláusulas de complemento. Por ejemplo, en construcciones de complemento que expresan identidad equivocada, tal y como el 1 y el 2, podemos ver que la conjunción, por ejemplo, son construcciones en inglés. Podemos ver que estos conectivos se pueden intercambiar entre ambos tipos de cláusulas de complemento. Lo mismo sucede en construcciones de complemento epistémicas, es decir, la conjunción como sí y el similativo like se puede intercambiar en ambos tipos de cláusulas de complemento. Ahora, la pregunta que nos estamos haciendo yo y un colega que actualmente es postdoctorante en la Universidad de Zúrich, es decir, ¿cuáles son los factores que van a guiar a los hablantes a utilizar en estas cláusulas de complemento la conjunción como sí o el similativo como en estas construcciones de complemento? Y para ello vamos a llevar a cabo un análisis estadístico multivariante en el cual vamos a tomar varios tipos de parámetros. Por ejemplo, el tipo de frase nominal de la cláusula principal probablemente juega un papel importante. El tipo de frase nominal de cláusula de complemento, si se tiene mismo sujeto o diferente sujeto en ambas cláusulas, el tiempo del predicado de la cláusula de complemento y el tipo de predicado de la cláusula de complemento, entre otros. Y bueno, esto queda como algo que se va a realizar o se está realizando en este momento en algunas lenguas de la muestra que permiten este tipo de intercambio. Bueno, si quieren adentrarse a este tema, recomiendo bastante las siguientes referencias porque son dan detalle bien interesante de este tipo de construcciones y es una muy buena introducción a la temática de construcciones comparativas cualitativas. Y bueno, eso es lo que les tenía que decir el día de hoy. Muchísimas gracias, Jesús, por esta muy interesante presentación. Pues nos quedan unos, ¿qué serán? 10, 15 minutos para preguntas, comentarios por parte de la audiencia, de quien quiera participar. Entonces, pues, ¿quién se anima? Bueno, quizá inicie yo para que no se pierda mucho tiempo y ya los demás puedan ir pensando en qué pueden preguntar. Mi pregunta sería, excelente presentación, la verdad, cuando veo lo que alcanzas a presentar hoy en día, digo, bueno, fuiste estudiante nuestro de la maestría, para los que no te conocen, ¿no? Y entonces, pues ya pueden ver hacia dónde ir, ¿no? Perfecto. Entonces, mi pregunta tiene que ver con las estrategias más comunes y entonces tú dices marcadores de similitud tipo like y conjunciones adverbiales libres. A mí me llama la atención cómo los denominas, porque en realidad parece que el primer marcador lo caracterizas en términos semánticos, mientras que el otro tipo en realidad es únicamente una caracterización formal, estructural, y que incluso creo que no son totalmente incompatibles, es decir, se puede analizar like también como una conjunción adverbial libre. Entonces mi pregunta es si esa distinción que tú haces implica de que la conjunción adverbial libre no puede ser utilizada como, por ejemplo, lo es like en construcciones comparativas y en construcciones de tipo de las que analizas, ¿no? Exactamente, muy buena observación. En ese caso, tal y como usted lo menciona, estoy haciendo la distinción aquí porque
todavía esos marcadores tienen el potencial de ocurrir como marcadores estos que menciono, marcadores de similitud. Por ejemplo, Susana o corre como liebre en este caso, ¿no? En este caso, por eso los estoy llamando de esta manera, pero en algunos casos sí es cierto, no es muy transparente el llamarles así. Mientras que las conjunciones libres, estas tienen otro origen diacrónico, tal y como lo mencioné. Estas tienden a tener un origen diacrónico en verbos de decir. Entonces, estoy haciendo esa distinción, se podría decir, por cuestiones de para ser un poquito más finos en la tipología que se está proponiendo, para no ser tan, para que no sea tan coarse grain, binaria, todo ese tipo de tipología. Y al parecer es bastante interesante esta división. ¿Por qué? Porque tal y como lo pudimos ver, la polifuncionalidad, monofuncionalidad va a ser diferente en cuanto a estos marcadores like y estas conjunciones que tenemos que significan como si. Entonces, por ahí va la cosa, pero sí tienes razón que en algunos casos no es tan transparente la división. Pero, bueno. Ok, gracias. Muy buen punto, la verdad. ¿Alguien más? Si no se anima nadie, yo quiero hacer un comentario. Yo quiero hacer una pregunta, si se puede. Adelante, Valentín. Hay manos levantadas igual en el chat. Ok. Pues también adelante, tenía si una, quieres. pero creo que me da la impresión de que Valentín puede preguntar lo mismo que yo. Pues espero que sea. Bueno, primero, muchas gracias, Olguín, por tu presentación. Muy interesante. Y mi pregunta, comentario sería, bueno, me parece muy importante el planteamiento del contacto lingüístico. Y me llamó la atención de que plantearas de que el mixteco y el náhuatl de la Huasteca tuvieran una estructura más o menos similar con creo que si recuerdo bien era como el uso de la palabra. Y lo planteas como un fenómeno de contacto o posible fenómeno de contacto, pero ¿cuáles serían las evidencias? Porque a mí me parece que son áreas bastante separadas y no tengo idea de cuáles serían las pruebas para pensar que tuvieron contacto estos dos pueblos bastante, digamos, distintos y que están conviviendo en áreas geográficas bastante distintas. Entonces, pues me gustaría saber cuál es este planteamiento que tienes. Claro, muchas gracias, profesor Valentín. Muy buena pregunta, la verdad. Bien, actualmente no he encontrado la principal fuente de prueba que yo podría tener es el bilingüismo que podría existir. Tal y como lo mencionó usted, al parecer no hay un bilingüismo actual entre mixteco y huasteca náhuatl, ¿no? Entonces, las principales evidencias que yo tengo es que esa estrategia es bastante rara translingüísticamente. Entonces, que sea producto de la casualidad me lleva a decir, creo que no va por ahí la cosa. Entonces, lo manejo como una hipótesis, más que nada en este caso, más que algo se pone en este momento. Entonces, lo podría manejar como una hipótesis en este caso, principalmente porque la estrategia es rara, pero tiene mucha razón en lo que usted dice. Actualmente no hay un bilingüismo entre mixteco y náhuatl de la Huasteca, pero de acuerdo a varios, no lo puse aquí en la literatura, pero hay varios estudios que demuestran que en un determinado tiempo en el pasado sí hubo algún contacto, principalmente en la Mixteca Alta, entre náhuatl y mixteco. Entonces, se podría decir que la hipótesis no es tan fuerte en este caso por lo que digo que no hay bilingüismo actual, pero probablemente en la prehistoria pudo haber algún tipo de contacto aquí, pero bueno. Okay, gracias. Rodrigo, ¿era la misma pregunta o sí, con otra? Más o menos lo mismo. O sea, digamos que me llamó la atención que para el caso del Gallardil sí mencionaste el bilingüismo, ¿no? O sea, digamos, tiene dos posibilidades, que haya bilingüismo directo, como en el caso del Gallardil, o que haya difusión areal, ¿no? Pero claro, o sea,
que no, en ese caso no necesitas bilingüismo directo, pero tus mismos datos sugieren que no es difusión areal, ¿no? Así Y es. tampoco presenta, entonces justo me llamó la atención que para el caso del Gallardil se mencionara la evidencia que necesitaríamos para Claro. el caso del huasteco, perdón, del náhuatl y del mixteco, ¿no? Entonces sí, o sea, ciertamente llama la atención la construcción, pero no tienes evidencia para decir que es real. Claro, solamente es una hipótesis, totalmente de acuerdo. Sí, pero pues digamos la Pero eso no hipótesis quita hay el que hecho de que en un incluso momento las de la historia hipótesis pudo haber un contacto, ¿no? no sabemos, pero incluso las hipótesis hay que sustentarlas, porque si no, no es ni siquiera hipótesis. No, claro, claro. Pero obviamente hay unas hipótesis que las puedes sostener de manera más fuerte y otras hipótesis que no. Por ejemplo, en este caso, la única prueba que yo tengo es que las estrategias son raras translingüísticamente y por lo tanto el producto de la causalidad no es tan fuerte. Entonces, es algo de hecho que Baltasar Víquer ahorita está haciendo en este momento, que hay muchas cosas que actualmente no hay bilingüismo actualmente, pero probablemente en un determinado momento de la historia, en la prehistoria, se pudo haber dado. Entonces, no sé hasta qué punto podría. Pero sí, cierto, tiene mucha razón que esta fue una de las hipótesis que más fue criticada en este escrito que presenté. Por lo mismo que mencionas, claro. Sí, sí, sí. ¿Otras preguntas? No sé si Sarina ya puedes hacer tu Yo pregunta. tengo algo. También se relaciona con, bueno, felicidades Jesús, me gusta cómo presentaste y sobre todo lo minucioso que eres a la hora de tratar los diferentes tipos de construcciones y con todos los detalles y la búsqueda, la inquietud que tienes siempre en buscar lenguas del mundo para ver los comportamientos. Una cosa que me surge como interrogante es también en relación a lo que se llama contacto. Para empezar, pues el estudio del contacto entre lenguas tiene realmente muy pocos años de estarse haciendo y es a veces en ocasiones muy difícil demostrar el contacto. Pero me surgió una idea con las cosas que se atisban, vamos a decir, en los datos que tú estás teniendo. Yo creo que sería interesante llegar a distinguir cuando el contacto afecta el uso de un determinado elemento, digamos, léxico, conectivo, etcétera, y cuando hay algo más que solo el elemento léxico, cuando hay estructura, réplica estructural, ¿sí? Porque generalmente las lenguas, digamos que la etapa de léxico, de contacto más rápido y de préstamo sería que el elemento léxico entra, pero entra con todo su valor funcional o entra simplemente como una réplica sonora de irse a posicionar en un lugar donde hay un conectivo en el español en el mismo sitio. Algo que está reforzado mucho con la prosodia de la lengua con la que una determinada lengua tiene contacto, aunque no necesariamente voy a discutirlo en términos de bilingüismo, ¿no? Porque hay gente que sin llegar a ser bilingüe, por ejemplo, yo soy de Ciudad Juárez, zonas de frontera, en la época en que yo crecí, era tal la comunicación de las personas de Estados Unidos con las mexicanas que a veces ni siquiera sabíamos hablar inglés y sin embargo estamos acostumbrados a oír hablar inglés, no por nosotros, sino por los mexicanos, y en ocasiones era fácil que uno arremedara, repitiera o simulara hablar como el inglés sin estarlo hablando. Y lo he visto incluso comentado por muchos trabajadores migrantes ilegales que cruzaron hacia Estados Unidos y terminaban arremedando a hablantes de inglés, de chino o japonés que se encontraban en California, aunque absolutamente nada de bilingüismo, ¿sí? Porque estás en situaciones de contacto con donde no hay bilingüismo, simplemente estás en un mundo multicultural, ¿sí? Multilingüe y multicultural ahí conviviendo. Y entonces yo digo, las réplicas estructuran. Una cosa es cuando un conectivo se va y entra a otra, ingresa a otra lengua, pero otra cosa es cuando hay una especie de eco prosódico estructural.
Ok. Y entonces, no lo digo como crítica ni nada, pero se me figura que sería como una especie de profundizar un poco en esa gran problemática que tienes para distinguir y poder decir qué pasa. No puedo hablar de contacto general completo, sino hay matices también de tipo de contacto. Y también hacer evidente que no todos los casos de contacto requieren un bilingüismo. ¿Sí? Claro, eso es mi perspectiva, ¿no? Que yo no soy experta de contacto, me pueden refutar, pero yo considero que muchas veces el contacto no es necesariamente producto de bilingüismo, ¿sí? La manifestación que se da en una lengua, producto de un contacto, no necesariamente tiene que ser un bilingüismo. Esa es mi impresión, pero no soy experta, ¿sí? Ni tengo leída la literatura como para poder dar argumentos en pro o en contra, pero se me ocurre pensar en esos matices que pudieras en un momento dado tomar en cuenta. Gracias, para reforzar, ¿no? Claro. Israel estaba levantando la mano. Si tienes una pregunta, Israel. Sí, muy breve y muy simple. En realidad, Jesús, muy interesante el tema y la presentación. Me gustó. Perdón, voy a prender el video. Muchas gracias por la presentación. Hola. Muy interesante en realidad. Me gustó mucho el tema, un tema completamente nuevo. Nunca me había puesto a reflexionar sobre esto, pero me llamó la atención. Y una pregunta muy básica. En este tipo de construcciones que estás trabajando, ¿entrarían construcciones del español de tipo me veo como niño? O sea, en este tipo de caso, ajá. Déjame. Sí, no sé si las considerarías como entrarían. O sea, me veo en el sentido de algo similar a... Sí, o sea, pensé en cosas como me veo como niño, ¿no? Como si o sea, fuera niño, ¿no? Con la elipsis. Sí, exactamente. O sea, como estoy frente a un espejo y digo, me veo como niño, ¿no? O alguien se ve como niño, ¿no? O sea, actúa y se ve como niño. No sé si entrarían este tipo de construcciones aquí. Ok, bastante interesante. Y lo pregunto por lo siguiente, porque me pregunto si entrarían en todo caso, ¿cuál sería la diferencia en construcciones del mismo español de tipo parezco o pareces niño? Ajá. O sea, te ves como niño o pareces niño, ¿no? No sé si entran este tipo de construcciones. Y ¿por qué me surge esta pregunta? Porque cuando estabas haciendo tu presentación, inmediatamente pensé en construcciones que yo he visto en el Lacandón que utilizan una construcción de este tipo, o sea, para decir, justo en un texto que publiqué hace poco en Tlalocan, el texto hace referencia justo a una historia en donde alguien se convierte en mono, y entonces la construcción es, o sea, el título incluso del cuento, pues, es como, no ves que ya parezco mono, ¿no? O sea, le está preguntando a la demás gente como, ¿no ves que ya parezco como mono? Es decir, actúa como mono, ¿no? O sea, ya se está convirtiendo en mono, ¿no? Y lo que utilizan en este tipo de construcción es el verbo ver, o sea, verse, pero no como en una construcción reflexiva, sino en el verbo ver, ¿no? En una forma de subjuntivo, el verbo ver en su forma de subjuntivo, es decir, me veo como, pero no tienen un equivalente a este como, es nada más verse mono, ¿no? Yo verse mono, algo así, ¿no? Entonces, por eso es la pregunta, si este tipo de construcciones entrarían ahí. Sabes que no lo había pensado de esa manera, la verdad. No, por lo regular las gramáticas lo tratan como un similativo, como, te ves como mono, pareces como niño, etc. Pero este tipo de construcción no lo había tomado en cuenta, se me hace bastante interesante. Okay. O por lo regular cuando tienen el verbo parecer o ver, aparecen en cláusulas de complemento, como, parece que va a llover o así, pues. Sí. Pero de esa manera está muy interesante esto, Ok, parece. Ya, lo voy a pensar. Gracias. Saludos. Muy bien. ¿Otra pregunta o comentario?
Oye, yo tenía un punto sobre los casos poco comunes, porque me dio mucho a pensar. Dijiste que lo que dijo Jeffrey Haidt es que la palabra esta para cosa se refiere a la situación. Y creo que la palabra en unos de los ejemplos también tiene esa misma función deíctica, de referirse a lo dicho. Igual que cuando dices cosa se refiere a la situación, es decir, que tanto cosa como palabra tienen una función deíctica de referirse a la proposición que va a venir. Pero lo interesante es que no pueden funcionar solos como marcadores para ese tipo de construcción. Tienen que aparecer o con un conector tipo sí o con un conector tipo como. Pero es un recurso deíctico, creo yo, para referirse a toda la proposición introducida para la cláusula adverbial. Así es, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en la variedad de Mixteco que estamos trabajando, ahorita estamos haciendo un sketch para Mixteco de Mixtepec, ahí en la universidad. Y precisamente esta palabra se utiliza mucho para la situación, manera, etcétera. Entonces, no estaría muy descabellado proponer que aquí está funcionando de esta manera, esta función deíctica que tiene. Totalmente de acuerdo. Ok. Bueno, pues no sé si hay alguien que quiera añadir algo. Rodrigo, veo la manita que todavía estás ahí, ¿o no? Es Rodrigo Becerra. Perdón, es exacto, es Rodrigo Becerra. Adelante. No se te oye, tienes el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ricardo, Rodrigo. Hola. Bueno, muchas gracias, primero que nada, Jesús, por la presentación muy buena. Y bueno, y también muchas gracias a la organización Sonora por la invitación a participar. Bueno, quería hacerte algunas consultas. Una es similar a la que hizo Albert, en relación a la forma de tipologización que escogiste, porque claro, uno ve que hay criterios formales, pero también hay criterios semánticos y criterios diacrónicos dentro de eso. Entonces, de pronto, podría ser que alguna estrategia pudiese caber en más de una, en más de uno de los casos, ¿no? Entonces me preguntaba, por ejemplo, también entre la forma de distinguir entre la construcción con like o con estructuras tipo like y las estructuras contrafactuales o los elementos contrafactuales. Es porque, digamos, las contrafactuales no pueden ser usadas en similitud real. ¿Esa es la idea? Esa es la idea, totalmente. Ya, en cambio, los like podrían ser en ambos, ¿no? Podrían ser similitud no real, hipotético, y similitud posible. ¿Sí? Así es. Ya, perfecto. Así es. Segunda consulta. No me quedó claro, creo que lo mencionaste, pero no lo tengo claro. Si tu propuesta es que las lenguas que tienen estrategias menos comunes también posiblemente o seguramente tendrían las estrategias más comunes. Esa es la segunda. Y tercera, si puedes mencionar, por favor, cuáles fueron las 4 lenguas de Sudamérica que encontraste, que incluiste, y si te acuerdas, que me parece que es más difícil, cuáles son las estrategias en esas lenguas. Eso perfecto. Ay, ¿cuál era la primera? La primera era... decir, las lenguas que tienen las estrategias menos comunes también... Este tipo de lenguas solamente cuentan con ese tipo de estrategias no poco comunes para expresar manera hipotética. No encontré evidencia de que tuvieran también estrategias comunes. Solamente cuentan con esos recursos para expresar esta noción de manera hipotética. Y con respecto a la otra, déjame ver aquí con la tabla. O sea, perdón, si puedo contrapreguntar. Sí. ¿No mencionaste en algún momento una jerarquía de lenguas en que la presencia de un tipo de construcción implicaba la presencia de otra? Déjame ver aquí, ya te entendí la pregunta entonces. Déjame ver, creo que aquí lo tengo. Aquí está. Esta es. En este caso, por ejemplo, te refieres a esta jerarquía en 4, me imagino, ¿verdad? Sí, esa fue en ese caso la mencionaste.
En este caso, más que nada, es una cuestión de cómo va evolucionando ese tipo de construcción hipotética. La idea principal de esto es de que primeramente son adverbiales, después de esto tienden a evolucionar a estas, se podría decir, construcciones de complemento epistémico, en las cuales el mismo marcador va a aparecer aquí en la construcción, y después tienden a, se podría decir, evolucionar en cláusulas de complemento que significan actuar. A eso me estoy refiriendo en este caso. Más que nada es un proceso diacrónico de adverbial a cláusula de complemento en este caso. Y después de ello todavía podemos tener otro tipo se podría decir, de proceso de gramaticalización, que es en el caso en que la cláusula principal se va a elidir y solamente vamos a tener la construcción de complemento en este caso, como si tuvieras, como si pasara algo en este caso. Y todavía podemos tener más, se podría decir, otro proceso de gramaticalización en el cual solamente va a quedar el conectivo as if en este caso. Pero bueno, eso es a lo que me refería. Más o menos por ahí va la cosa. Ok. Las lenguas de Sudamérica, déjame ver, creo que las tengo aquí, acá. Creo que aquí están, son 4. Es Alto Berné, Pineña, Ramacoco y Piapoco. Esas son las lenguas. No puse Mapudungún porque no alcancé a consultarlo contigo, pero hubiera sido bastante interesante. Porque yo sé que me has contado que Mapudungún tiene este tipo de construcciones. Creo que utilizan un marcador similativo, ¿no? Para poder expresar esta noción de... Eso estaba pensando. Me parece, claro, me parece que si la idea del contrafactual es que es distinto y no puede ser utilizado en casos simulativos, yo lo llamaría contrafactual, digamos, Okay. por específico. Justamente es un error de los no hablantes o de los aprendices de la lengua como yo, que tendemos a usar el marcador en casos simulativos, pero no es así. Digamos, lo usamos como si fuera un como, pero no es un como. Ok. Entiendo. Bueno, pues ya ya nos hemos extendido un poquito más de la cuenta, pero bueno, está perfecto porque el tema daba para eso. Entonces, bueno, ya son la 1:15, vamos a cerrar aquí. Les agradecemos a todos su presencia, obviamente la presentación de Jesús. Y les damos cita de nuevo, viernes próximo a la misma hora tendremos una sesión de nuevo con Abigail Anduaga, que va a presentar sobre cláusulas temporales en Pima Bajo. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, cuídense mucho, buen fin de semana. Nos vemos próximo viernes. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Genial. Vámonos. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Gracias a ustedes.